Bienvenidos, bienvenidas, les agradecemos muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Este es un evento que tiene como finalidad hacer un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 6 meses, que son a su vez, desde luego, los primeros 6 meses del nuevo gobierno en la Ciudad de México. La intención de este evento es contar, como contamos, con quienes tienen en su facultad y en sus tareas diarias justamente el elaborar programas, políticas y acciones de gobierno y desde luego legislación a favor de los grupos de la diversidad sexual, es decir, los grupos LGBTTI. El día de hoy justamente la idea es que se presente por parte del Congreso de la Ciudad y por parte del gobierno de la misma cuáles son los avances que se han tenido en estos 6 meses, cuáles han sido los cambios que se están planteando, cómo se pretende generar este nuevo gobierno y sobre todo cómo cumplir las expectativas que sin duda alguna surgieron a partir de lo que se conoce como el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo soy Héctor Salinas, coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y me complace muchísimo darles la bienvenida a este evento. Quiero presentar, nos acompañan a mi izquierda, él es Jaime Morales, quien es subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Jaime, muy bienvenido. Gracias, buenos días a todas y a todos. Y a mi derecha está Temístocles Villanueva, quien es el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. El formato de este evento es muy simple. Una vez que yo he dado la bienvenida, voy a ceder el micrófono al diputado Temístocles Villanueva para que en un tiempo de 20 minutos aproximadamente nos exponga lo que está haciendo justamente el Congreso a través de la Comisión de Derechos Humanos que él preside. Al terminar daremos la palabra a Jaime Morales, al subsecretario, para que haga lo propio y al finalizar abriremos un momento para si ustedes tienen alguna duda, comentario, sugerencia y demás, pues puedan utilizarlo. Sin más, agradezco mucho a quienes están con nosotros el día de hoy y quiero agradecer antes de comenzar a un equipo de trabajo que ha sido muy importante para que este evento se pueda desarrollar, a María Fernanda González, a Yair Zúñiga y a Alejandro Caballero. Les agradecemos muchísimo el trabajo de coordinación y desde luego agradecemos muchísimo también a Fabiola Barajas, quien ha sido el contacto para que este Museo Memoria y Tolerancia nos reciba el día de hoy en sus instalaciones. Dicho lo anterior, le pido al diputado que haga uso de la palabra. Gracias, Temístocles, y adelante, por favor. Muy buenos días todavía a todas y todos. Primero quiero agradecer por la invitación, por generar este espacio que es importante para reflexionar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo se está configurando la agenda de la diversidad sexual en la Ciudad de México, desde la perspectiva legislativa, pero también desde la perspectiva de las acciones que está ya implementando el gobierno de la ciudad. Qué mejor que hacerlo además a tu lado, junto con la UACM, con la Casa de Estudios de esta ciudad, que siempre ha estado atenta y preocupada por el reconocimiento de derechos para todas las poblaciones. Yo quisiera empezar comentando que para nosotros la primera gran decisión que debimos tomar al llegar al Congreso de la Ciudad de México era el espacio que queríamos representar dentro del Congreso, cómo nos queríamos visibilizar en el trabajo legislativo. Digo cómo nos queríamos y no cómo me quería, porque yo no considero que el trabajo que yo realice es un trabajo individual, es un trabajo en equipo que realizo con muchas otras personas que me han acompañado desde mi campaña, también con integrantes del gobierno de la ciudad. Concibo que el espacio que logramos tomar a través del voto de la gente representa el esfuerzo de muchas generaciones de personas
que han buscado y han creído en la necesidad de que la diversidad sexual tenga representación en los congresos. No soy el primero, ni seré el último, no soy el mejor ni el peor, pero uno debe comprender la trascendencia del papel histórico que está jugando. Eso para mí ha sido muy importante, reconocer el esfuerzo que se ha hecho en otras generaciones por tener representatividad en espacios de toma de decisiones. Y entonces, cuando llegamos, decidimos que la primera decisión importante iba a ser buscar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Había posibilidad de buscar otras comisiones, la de Juventud, porque todavía yo de aquí a que termina la legislatura prácticamente seré un diputado joven según la ley electoral de la Ciudad de México, que considera la juventud hasta los 35 años. Yo la considero hasta los 30, tengo todavía 29, me quedan unos meses de juventud según la OMS. Pero el tema de derechos humanos es un tema transversal que puede permitir visibilizar, por un lado, sí, los derechos de la diversidad sexual, pero también entender la necesidad de dar respuesta a la interseccionalidad de todas las formas de discriminación. Y la interseccionalidad nos permite ganar el apoyo, ganar el respaldo de otros sectores de la población, de sensibilizar a todos aquellos que históricamente han estado frente a una vulnerabilidad por la violencia institucional, y eso nos permite avanzar con mayor facilidad en el reconocimiento de los derechos humanos en general. La Comisión de Derechos Humanos tiene además una responsabilidad enorme por mandatos constitucionales. Nuestra recién estrenada Constitución ya nos obliga a resolver 3 temas de entrada. Uno de ellos ya lo resolvimos: la Ley Constitucional de Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que aún se llama Distrito Federal, y se llamará Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hasta que promulguemos su ley orgánica, y la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista puede que sea la más trascendente de las 3, porque es la posibilidad de transversalizar la política pública en materia de derechos humanos, evaluarla con cifras, con datos duros, con información puntual, y por supuesto también calificarla desde los actores de la sociedad civil. Hay un involucramiento de todas las instituciones del gobierno de la ciudad, del Congreso, del Poder Judicial y de la sociedad civil. Entonces creo que ese entramado que tenemos que crear del sistema integral puede ser fundamental para que esta siga siendo una ciudad de vanguardia en el reconocimiento de derechos humanos. Ya esas 3 responsabilidades nos ponían frente a un reto grande, porque no es cosa menor, hay muchos reflectores respecto a este trabajo, y entonces decidimos una segunda cosa importante en el trabajo que hemos realizado, que vamos a trabajar bajo el sistema de parlamento abierto. Foros, mesas de trabajo, todas las herramientas que facilitaran que cualquier ciudadano pudiera acceder al debate, a la discusión y a la elaboración de las iniciativas de ley que se presentan en tribuna. Y no solo lo hemos hecho con estas 3 iniciativas, lo hemos hecho con muchas otras más. Y bueno, por supuesto también entender que si bien tenemos una responsabilidad moral con la diversidad sexual, porque hemos dicho desde que iniciamos campaña que buscamos también representar la diversidad sexual, también entender que tenemos que buscar resolver las necesidades de los otros sectores vulnerables, de los otros sectores de poblaciones de atención prioritaria. Y en específico hemos trabajado, yo diría que con 2, con mayor énfasis en lo que va de este periodo ordinario, con las personas con discapacidad, que ha sido para mí un descubrimiento fabuloso esta agenda de las personas con discapacidad, porque si hay alguna agenda que genere intersecciones en general, es la agenda de las personas con discapacidad. Es muy posible que todos en algún momento de nuestra vida vivamos con alguna discapacidad, y es un tema que no logramos visibilizar quienes estamos fuera de esta causa. Y el otro tema que hemos decidido también retomar como integrantes, como protagonistas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, es la libertad de manifestación. Hay 2 artículos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación han declarado inconstitucionales y que la Comisión de Derechos Humanos también ha recomendado al Congreso su derogación. Estamos trabajando también sobre ellas.
Pero bueno, ahora sí entrando específicamente en el trabajo que estamos haciendo desde el Congreso en favor de los derechos de la diversidad sexual. Yo en primer lugar hablaría de la primera iniciativa. Hemos presentado 7 iniciativas en específico. La primera de ellas es la iniciativa para penalizar las terapias de conversión, los llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Esta iniciativa la presentamos el 27 de septiembre del año pasado. Por eso hablo yo de que fue la primera que presentamos. Nosotros tomamos protesta el 15 de septiembre y ya el 27 de septiembre habíamos decidido presentar esta. Era un proyecto que estábamos trabajando junto con organizaciones de la sociedad civil que tenían claridad sobre la importancia de poder, en primer lugar, exponer la gravedad que representa para las juventudes y en general para la población las terapias de conversión, y en segundo lugar justamente pues buscar su prohibición. Respecto a las terapias de conversión, nuestra iniciativa considera una modificación al Código Penal, específicamente el artículo 206 bis, y lo que estamos buscando es justamente prohibir la corrección de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género por atentar contra el derecho a la libre autodeterminación y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta iniciativa yo calculo que podemos tenerla ya dictaminada en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. Seguramente va a cambiar el tipo penal que estábamos nosotros proponiendo, pero estamos trabajando justamente con el presidente de la Comisión de Justicia, con el diputado Eduardo Santillán, buscando la mejor alternativa para poder penalizar las terapias de conversión. Eso evidentemente nos ha valido una dura campaña en redes sociales de parte de los sectores más conservadores, un discurso de odio que ha alentado a campañas donde específicamente a mí me exponen como el enemigo número 1 de las familias mexicanas. Estamos acostumbrados a este tipo de acusaciones, de confrontaciones, ni nos preocupan ni nos van a detener. Ese fue, digamos, el primer choque que tuvimos por defender esta agenda. Después yo hablaría específicamente de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, porque esta ley constitucional se refiere a todas las poblaciones de atención prioritaria, se refiere al reconocimiento de sus derechos plenos en todos los ámbitos de la vida social, y específicamente el artículo 84 de la Ley Constitucional es el que se refiere a la población de la diversidad sexual. No es menor el logro de la Ley Constitucional, reconocerlo, todos los derechos de todas las poblaciones de la diversidad sexual en un articulado de una ley constitucional es un gran avance que nos va a permitir armonizar el resto de las legislaciones en favor de los mismos derechos. Esta ley fue ya dictaminada, fue ya aprobada en el Pleno y ya fue publicada y entró en vigor el 1 de febrero de este mismo año. Después decidimos entrarle en el segundo periodo ordinario, que inició el 1 de febrero, al tema de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Y esta iniciativa que realizamos sobre la Ley de Establecimientos Mercantiles no solamente atañe a la población de la diversidad sexual, en específico a la población trans. También busca que los baños sean espacios que brinden los servicios y la infraestructura necesaria para las personas que viven con discapacidad y para los padres con bebés. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cuando va con su bebé, sea hombre o sea mujer, pueda contar con cambiadores en cada uno de los baños. Fue un poco estratégica esta iniciativa. Por un lado atendía un problema que tiene que ver en general con todas las familias. Eso generó simpatía en el propio Partido Acción Nacional. Después atender el tema de las personas con discapacidad, que son quienes más padecen discriminación en establecimientos mercantiles, y en tercer lugar también reconocer la discriminación que padece la población trans a la hora de querer entrar al baño público de cualquier espacio. Es un verdadero problema tomar la decisión para una persona trans de a qué baño entrar, al baño de hombres o al baño de mujeres, dónde me van a discriminar más, dónde me van a discriminar menos, dónde van a querer abusar sexualmente de mí o dónde pueden tratar de correrme del espacio por el simple hecho de ser una persona trans que pretendo entrar al espacio donde yo me siento identificada o identificado.
Yo espero que esta iniciativa podamos ya dictaminarla el próximo periodo ordinario. El periodo ordinario actual, que es el segundo, concluye el último día de mayo. Realmente no creo que podamos sacarla durante mayo, porque no es además una iniciativa que tenga cierta presión política o cierta urgencia por un transitorio constitucional. Después presentamos el 12 de marzo una iniciativa para disminuir la criminalización a las personas que vivimos con VIH. En específico estamos hablando de reformar el artículo 76 del Código Penal para el Distrito Federal, que hace referencia a el peligro de contagio, por lo cual estamos también buscando derogar el artículo 159 del mismo código, que penaliza específicamente la condición de salud del sujeto activo. Es un tema que está a debate, es un tema que genera polémica, pero también es un tema que ha logrado la aglomeración de muchas de las organizaciones que buscan la defensa y protección de las personas que viven con VIH y que han creado un frente de organizaciones en contra de la criminalización de VIH. No todos los estados de la República, es importante decir, penalizan este peligro de contagio. Hay estados de la República donde no existe este tipo penal. Nosotros consideramos que es un riesgo para los derechos de las personas que viven con VIH, pero al mismo tiempo no es una ley que disminuya el contagio del VIH, no es una ley que disminuya la transmisión del virus, no es una ley que genere política pública para disminuir la pandemia del VIH. No ha tenido ningún impacto en cuanto a la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Entonces es una ley que únicamente tiene la finalidad de criminalizar a un sector de la población. Por eso es que estamos buscando su derogación. La siguiente iniciativa que presentamos, que tiene que ver con la población LGBT, es la iniciativa para las infancias trans, que presentamos apenas el 30 de abril, Día de las Niñas y los Niños. Lo que estamos buscando es que el mismo trámite administrativo que ya está establecido en el Código Civil para que cualquier persona pueda acceder al reconocimiento de su identidad de género pueda ser utilizado para menores, por supuesto, con el acompañamiento de sus padres o tutores. Es un tema que ha generado la mayor polarización de todas las iniciativas que hemos presentado. Resulta para mí muy interesante la visión que tiene el sector más conservador de la población al referirse a esta iniciativa. Ellos, no sé de qué manera, deducen que lo que estamos queriendo generar es pederastía. No entiendo bajo qué lógica ellos creen que el hecho de que una persona menor logre su cambio de identidad va a ponerlo frente a la posibilidad de ser abusado sexualmente. Realmente yo creo que eso se debe al doble discurso, a la doble moral que tienen estas personas, que realmente viven bajo una visión de la sexualidad completamente perversa y no se reconoce la sexualidad como una parte de la humanidad. Sobre esta iniciativa en específico, yo quisiera comentar también que el principal debate no es si el menor puede o no puede acceder a el cambio de identidad. El mayor debate que se está generando es a partir de una preocupación que no tiene que ver nada con la iniciativa, y es si los menores van a ser medicalizados y si van a ser intervenidos sus cuerpos. Lo que la iniciativa busca es simplemente que un menor pueda, en su credencial de la escuela, ser reconocido por la identidad de género bajo la cual se autopercibe. No estamos buscando que sus cuerpos sean modificados. Los legisladores no somos médicos y la legislación en ningún momento define cuáles son los tratamientos médicos de ningún tipo de padecimiento, y este ni es un padecimiento en primer lugar. Pero existe esa visión, está sumamente anquilosada en la sociedad, la idea de que ser trans tiene que ver con intervenir el cuerpo o con tomar tratamientos hormonales. Y también ha dado pauta para que entendamos que el combate a la discriminación contra las personas trans se tiene que buscar desde otra perspectiva. Creo que ya es un fracaso el hecho de que la gente siga creyendo que eres trans cuando inicias un tratamiento médico. No, ser trans es una condición humana bajo la cual nacen muchas personas. Y entonces tenemos que empezar a generar ese discurso, tenemos que empezar
a generar esa visión sobre la identidad trans. Ese ha sido, creo, el principal descubrimiento que hemos tenido nosotros a partir del debate de la ley para las infancias trans. La última iniciativa que presentamos fue apenas el día de ayer, 7 de mayo, para que se reconozca el mes de junio como el mes del orgullo LGBTTI. Sabemos perfectamente que el anterior jefe de gobierno, bueno, no el anterior, el actual senador Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno, a través de un decreto buscó también que se reconociera el mes de junio como el mes del orgullo LGBTTI, pero nosotros creemos que es importante el reconocimiento desde el Poder Legislativo, que va a lograr penetrar aún en mayor medida en el entendimiento de la población LGBT, y que va... El trabajo que logramos consolidar los legisladores no se debe únicamente al trabajo en el Parlamento, también se debe al trabajo que realizamos en las calles, que realizamos en nuestras comunidades. Y si un diputado es consciente que en junio se conmemora el mes del orgullo, va a ser mucho más fácil que esta idea logre bajar a cada una de las territorialidades de esta ciudad. También creemos que deben de ser los congresos los que decreten este tipo de conmemoraciones. Así fue como se decretó el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia en nuestro país, desde el Senado de la República. Después ya Enrique Peña Nieto retomó el tema, pero en realidad el primer poder que decretó el 17 de mayo como el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, fue el Senado de la República. Esto en cuanto a iniciativas, no sé si me alcanza el tiempo para hablar de puntos de acuerdo. Cerramos 5 minutos rápidamente. El primer punto de acuerdo, los puntos de acuerdo son otra herramienta legislativa que ayuda a exhortar a una autoridad, a solicitar información o a pedir también que el Congreso resuelva un tema específico, un tema administrativo, no un tema plenamente de la elaboración de una ley. El primer punto de acuerdo que presentamos fue el 5 de febrero a todas las alcaldías para que nombraran una jefatura de unidad departamental que atendiera a la población LGBT. De este punto de acuerdo nos han respondido 5 alcaldías, 4 de ellas que ya estaban en proceso de crear esta área. Una de ellas nos anunciaba que a partir de junio va a estar creada, la alcaldía de Tláhuac, que por insuficiencia presupuestal no habían podido arrancar la administración, pero que tenían claro que una parte de su presupuesto a partir de junio se tenía que reservar para atender este tema. El segundo punto de acuerdo del cual me gustaría hablar es el que presentamos el 26 de febrero. Fue un exhorto a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para garantizar el derecho constitucional a la salud a las personas con hepatitis C. ¿Por qué con hepatitis C? Porque actualmente ya existe un tratamiento para eliminar este padecimiento en cualquier persona. Es un tratamiento caro, pero la población que vive con hepatitis C es una población aún pequeña. Es más barato para el Estado lograr combatir la enfermedad con el tratamiento actual que seguir utilizando un tratamiento antiguo que genera una serie de efectos secundarios terribles en los pacientes y que no elimina la transmisión del mismo virus. Y al mismo tiempo la posibilidad de crear la infraestructura necesaria en el sistema de salud de la Ciudad de México para atender la hepatitis C. El tercer punto de acuerdo que presentamos fue para la no criminalización de la aportación de condones. Fue un punto de acuerdo que nos solicitaron las organizaciones que se han unido para luchar contra la criminalización del VIH. Este exhorto se presentó el 7 de marzo para la Fiscalía Central de Investigaciones para la atención de trata de delitos, para la atención del delito de trata de personas, y el 2 de abril, es decir, en menos de un mes, la propia Fiscalía nos respondió, la maestra María de los Ángeles Dorantes, y atendió la solicitud e instruyó al mismo tiempo a todo el personal a su mando para dar cumplimiento a esta solicitud del Congreso. Son 78 personas las que están bajo su mando, entre policía ministerial y personal pericial. Después presentamos otro punto de acuerdo, que fue el último, en referencia a un oficio emitido de manera errónea por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en el oficio DGRC 575-2019, con fecha del 25 de abril del presente año,
donde la Dirección de Servicios Legales solicitaba al registro civil el no reconocimiento del registro de menores para mujeres lesbianas. Por suerte, el propio consejero jurídico en menos de una semana reaccionó a este oficio que presentó la Dirección de Servicios Legales, diciendo que quedaba que este oficio había sido un error, pues, y que solicitaba que no se le diera continuidad al mismo, pero nosotros decidimos de todas formas exhortar a la Consejería Jurídica. Nos parece que es un grave error que ocurran estas cosas, y este error se debe en gran medida a la falta de capacitación de los servidores públicos en general, no se debe a una falta de capacitación específica de la Consejería Jurídica. Creo que nos falta mucho por avanzar en el tema de la capacitación y sensibilización a todos los servidores públicos, y el exhorto fue en ese sentido, solicitándole al consejero jurídico que capacite y sensibilice a todo el personal en materia de derechos humanos y de diversidad sexual. Por último, no solamente la incidencia es en las iniciativas presentadas en tribuna o en los puntos de acuerdo presentados en tribuna, también ocurre muchas veces en el trabajo en comisiones, en el trabajo de dictámenes, y fue así como logramos que en el dictamen a la reforma de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud materno-infantil, logramos que se incluyera en la redacción el término mujeres y personas embarazadas, reconociendo así la posibilidad de más personas que las mujeres cisgénero a embarazarse, como pueden ser, por ejemplo, las personas transgénero y las personas no binarias. Es un primer avance del trabajo en materia legislativa que hemos buscado desarrollar. Por supuesto que tenemos coordinación con muchas otras instancias de gobierno, como la propia Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual, que encabeza nuestro subsecretario Jaime Morales, pero me parece importante dar a conocer esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante lo que compartes. Yo directamente le doy la palabra al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad para que nos exponga. Adelante, Jaime Morales, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Temístocles, pues muy importante lo que se está trabajando. Dijiste que no eras ni el primero ni el mejor, pero sí creo que es muy importante, que es el que ha trabajado más en el menor tiempo posible, con incidencia real y muy importante. Entonces, a mí me gustaría primero comentar tres cosas. Uno, la coyuntura en la que está viviendo la Ciudad de México, la coyuntura política. Creo que es trascendental que el gobierno de la ciudad esté encabezado por una mujer. Eso cambia la mirada, ¿sí? Una mujer con un gobierno paritario, ¿sí? Es más, que las mujeres ganan en el gabinete. Y la otra parte, creo que el área de la Subsecretaría de Derechos Humanos es un área nueva, con una visión y una perspectiva para transversalizar justamente los derechos. Es decir, una de nuestras principales tareas es trabajar hacia el interior del gobierno. El gobierno de la Ciudad de México es como un ente que nos imaginamos, un ente grandote, pero que no acabamos de tener como claridad qué es. Somos más de 400,000 personas trabajando para la población. 400,000 personas no necesariamente articuladas, no necesariamente respetadas, no necesariamente capacitadas, y es algo, por ejemplo, lo que decía el diputado. Es decir, nosotras tenemos la obligación de capacitar a las servidoras públicas y sensibilizarles con perspectiva de derechos. Tenemos los primeros respondientes principalmente en salud, en seguridad pública y en justicia, que queremos que atiendan a la población con una mirada diferente, pero ellos no han sido mirados de manera diferente. La jefa de gobierno lo que ha instruido es que nuestros compañeras y compañeros servidores públicos padecen del mismo abandono, del mismo descuido que ha padecido la población. Es decir, nuestros policías también hacen 2 horas al trabajo, también ganan muy poco, nadie los reconoce, son maltratados, son explotados, y esto permea a su actitud en relación a la población. Esto no lo justifica, pero lo explica.
Lo mismo pasa con los primeros respondientes en la Secretaría de Salud, con las enfermeras, con las trabajadoras sociales. Entonces, lo que pretendemos desde la subsecretaría y lo que estamos haciendo ya a través de 2 áreas, una de ellas es la capacitación y la visibilización de las problemáticas que tienen las poblaciones de atención prioritaria, fundamentalmente en atención por parte del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? En la administración pasada hubo capacitación y el gasto era como para si hubiera sido para todos los servidores y las servidoras públicas. Y no fue así. El alcance fue no mayor a 10,000 personas. Y si pensamos en un universo de casi 400,000, pues se queda muy corto. Entonces lo que se pretende ahora primero es homogeneizar todo el trabajo que se hace en relación a los derechos humanos, a género y a diversidad sexual. Y para eso, primero, el Instituto de las Mujeres sube de grado para tener una incidencia transversal y se convierte en la Secretaría de las Mujeres. Cuando se habla de la Secretaría de las Mujeres, y poniendo énfasis en mujeres con plural, es para poder no solo hablar de las mujeres cisgénero, sino para hablar de una diversidad. Lo mismo estamos haciendo en la subsecretaría. En la subsecretaría estamos tratando de hacer visible el término de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque creemos que el acrónimo ya se quedó corto. Y no solo se quedó corto, han limitado a los heterosexuales a entrar ahí. Entonces creemos que cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de todas nosotras. Hablamos de todas aquellas personas que por su condición de persona viven con alguna discriminación u opresión. Entonces es importante que empezamos a tener lenguajes inclusivos dentro del gobierno de la ciudad. Poder rescatar conceptos que no se tienen. O sea, tú vas con los policías, bueno, no pensemos en un policía primer respondiente, con un director de área y no sabe lo que es transexual, lo que es transgénero, ¿sí? O lo que es gay o lesbiana, y ya no digamos que le digas la palabra cisgénero o le digas no binario. Entonces, es nuestra responsabilidad eso y visibilizar con la población lo que sucede. Y pongo como ejemplo lo que acaba de pasar con el bar Cañitas, ¿sí? Es algo que si ellas no lo hubieran subido a redes y las redes no nos hubieran hecho estallar enfrente una situación, el discurso de odio no lo hubiéramos visibilizado como tal. Los que estamos adentro y en el tema, pues sí lo vemos, pero la mayoría de la gente no lo ve. Entonces, una problemática de un borrachazo se convirtió realmente en algo terrible con un discurso y acciones de odio muy puntuales, ¿sí? No pasó a mayores porque se pusieron listas y bajaron la cortina y ya. Pero esto sucede todos los días y no lo tenemos en la red, la población. Desde el gobierno de la ciudad estamos cada vez tratando de ser más alertas. Se está cambiando la visión del Ministerio Público, junto con la Procuraduría estamos trabajando en ese sentido, porque antes en el Ministerio Público nunca identificaban, y bueno, podían ser un feminicidio y decían que se había suicidado, como es el caso que acaba de hacer una disculpa pública con Leslie, ¿no? Entonces, creo que el que haya una subsecretaría de Derechos Humanos nos da una mirada diferente y nos articula de otra manera, porque además es una entidad que trabaja transversalmente. Nosotras estamos trabajando desde hacer una incidencia en Milpa Alta, Coajimalpa y Tláhuac en relación a los cuidadores de los bosques. Ustedes dirán, ¿y qué tienen que hacer ustedes con los cuidadores de los bosques? La tenencia de la tierra está pasando por procesos de violencia. Entonces lo que tenemos nosotras que hacer es un trabajo de conciliación. O acompañamos a las chicas de Cañitas para que tengan una atención como deberían de tener sin necesidad de acompañamiento. Hoy aún necesitamos, en la mayoría de las veces, dar un acompañamiento.
estamos buscando que no sea necesario. Y estamos buscando el que no sea necesario porque estamos en 18 mesas de trabajo con Procuración de Justicia y estamos con Seguridad Pública y con Salud. ¿Eso qué quiere decir? Estamos dándoles a las personas servidoras públicas una manera diferente de ver a la diversidad y a las personas de atención prioritaria, como decía Temístocles, estas personas con alguna discapacidad que están totalmente invisibilizadas. Solo pensamos en ciegos y en silla de ruedas, ¿no? Y no pensamos, por ejemplo, que los sordos, el 60% de la población, están guardados en su casa porque la gente no sabe qué hacer con ellos. Apenas se acaba de abrir por parte del gobierno de la ciudad una escuela de lengua de señas. Entonces, estamos tratando de articular todas las necesidades para homogeneizar una estrategia. Y para eso tenemos la red integral que hace un trabajo transversal con todas las entidades de gobierno. Ya existía, pero de una manera sin una estrategia global, sin un trabajo que diera frutos. Entonces ya tenemos la herramienta, ya tenemos la constitución, ya decimos que somos una ciudad amigable LGBTI. Pero de eso a que sea una ciudad amigable LGBTI hay una brecha muy grande. Y lo que tenemos que acabar es con esa brecha. Lo que tenemos que hacer que los instrumentos que se generan desde el Congreso, los que ya están, de veras se apliquen en la política pública. Y cuando hablamos de política pública tenemos que hablar de presupuestos. Y los presupuestos nunca están considerados, solo están nombrados. Entonces, para lo que fue un gran logro del programa de derechos humanos, que fue que el presupuesto integrara el segmento de derechos humanos, quería decir que si tú construías una banqueta y hacías una rampa para alguna persona minusválida, ya ponías la palomita y estabas trabajando para derechos humanos. No sabías si la rampa medía lo que debía de medir, si estaba donde debía de estar, si no tenía la mitad un poste de luz, ¿no? Que los hay. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y paso a otro tema, estamos generando los indicadores de derechos humanos para que la política de gobierno se convierta en cuantificable. Hoy, la política de gobierno en relación a derechos humanos no es cuantificable. Son 8 eventos, 6 pláticas, 2 conversaciones, ¿sí? Y nunca sabes si le cambió la vida a alguien o no. Entonces, la instrucción es que o cambiamos vidas o no tenemos nada que hacer aquí. Y me refiero a todo el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad ahora transversaliza una perspectiva de derechos. Y algo que viene a cuento muy lógico es con niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes es el segmento más olvidado de la población. Alguien podría pensar que son las personas mayores, pero las personas mayores a la hora de que se les da un recurso, se palomea y ya los atendí. Y lo que queremos es que no demos recursos, sino que haya política pública que verdaderamente cambie la visión de la población en cuanto a su atención propia y en cuanto a la recíproca. Es decir, queremos convertirnos en una lupa para todas las personas. Todos nos discriminamos. Y no hemos podido decirles a la población que tú que me discriminas eres discriminado por el de al lado. O sea, no hemos logrado hacer una red de conciencia, de solidaridad y de empatía. Hace rato Temístocles mencionaba esta parte con las otras poblaciones. Pero difícilmente en el área de diversidad hemos trabajado junto a mujeres indígenas. O sea, es esta interseccionalidad donde una persona trans además es indígena, además es pobre, además es ciega, nunca la miramos. Y
es hora donde estamos tratando que esa interseccionalidad esté al frente para que a partir de los que están en esas situaciones se decante todo lo demás. Hemos venido trabajando con lo más visible y ahora queremos trabajar con lo que no se ve, con quienes no se ven, con quienes no son escuchadas, con quienes no son miradas. Entonces, en la subsecretaría tenemos un programa que se llama Lunes por la Educación. Los Lunes por la Educación para la Paz es un programa donde hay una conversación, una plática en las escuelas secundarias públicas, ¿sí?, todos los lunes por los titulares del gobierno en la ciudad. Ustedes podrán pensar sí, suceden dos cosas. Uno, el titular está sensibilizándose a lo que realmente pasa en la ciudad. Todas nosotras conocemos, tenemos un diagnóstico o por el periódico, por sentido común, por las redes, de cuál es la situación de la ciudad. Si preguntamos por la colonia Morelos, podemos pensar en violencia. Si pensamos en Venustiano Carranza, que tenemos como un panorama, no claro, no con números duros, pero que está la ciudad. Y lo mismo sucede con los titulares de gobierno, ¿sí? Quizá conocen lo que, y no quizá, conocen lo de su especialidad, lo de su cartera, pero no conocen lo que pasa en otro lado. Y nosotros hemos descubierto, porque ahí estaba, que las escuelas públicas son el pequeño universo que refleja la comunidad, que refleja la familia. Entonces, cuando los titulares van y se dan cuenta que en una escuela en Iztapalapa, el 60% de los niños están casi huérfanos porque padre y madre están en el reclusorio, si yo vengo y te lo cuento a ti, dices, oh, está mal. Pero si vas y estás ahí, ves a los chicos y a las chicas y platicas con ellos, te cambia todo. O sea, ya tienen rostro, ¿sí? Este abandono tiene rostro, esta violencia tiene rostro. Y esos chicos tienen cutting. Y la mayoría de los titulares tuvo que googlear y buscar cutting, ¿qué es cutting? Y entonces ya saben lo que es cutting. Y ya saben que no sucede en Estados Unidos, que sucede en la Ciudad de México. O sea, que hay tal grado de violencia, hay tal grado de descuido, de abandono y de carencias, que nadie ha atendido esto. Y no es porque la Secretaría de Educación no tenga los programas, sino porque no acaba de articularse la necesidad con la realidad. Y la otra parte es que los chavos nos vean llegar y tengan un pensamiento semilla. Y este pensamiento semilla puede ser que algo de nuestra conversación, que son 6 ejes que hablan en relación a la integridad de las personas, pueda ser, ¿y este tipo a qué vino? Y que llegues a tu casa con ¿y este payaso qué hizo? O que te diga, oye, ¿te fijaste lo que dijo? Va a mover algo, ¿sí? Desde nuestra incapacidad de dar un verdadero mensaje, pero vino alguien del gobierno de la ciudad, pararon las clases y escuché, y eso mueve algo. Pero lo que ha sucedido, más allá de que piensen que no estamos haciendo algo, es que siempre hay un chico o una chica que detona algo y empieza a decir, a mí me está pasando, al amigo del amigo del amigo le pasa esto. Entonces se convierte en un diálogo para hablar de violencia, de discriminación, y que nos está permitiendo empezar a hacer un trabajo de incidencia social para la paz en las escuelas. Entonces, en general, es eso lo que hacemos en la subsecretaría. Quiero destacar que por primera vez hay un área de diversidad sexual. Antes se llamaba diversidad social. Por primera vez le estamos llamando a las cosas por su nombre. Este gobierno pretende y está haciendo que las cosas tengan su nombre, que de veras hagamos cosas que sean cuantificables, que sean realistas y que le cambien la vida a alguien. No le vamos a cambiar la vida a 9 millones de personas. Pero si nosotros le cambiamos la vida a 100, esos 100 le van a cambiar a otros 30 y así. Queremos hacer una cadena de trabajo, estamos haciendo una incidencia que vaya logrando que
tú tengas una responsabilidad porque yo respondo a la mía. Porque a ti como mujer te voy a dar espacios seguros para la denuncia. Hoy las mujeres no tienen espacios seguros para la denuncia. Entonces, ¿cómo podemos hacer que denuncien? Y luego, para cerrar, lo que estamos tratando de cambiar, porque tenemos 6 campañas, una con el metro, que es de la que me gustaría hablarles, es que no les estamos dirigiendo el mensaje de acoso a las mujeres, sino a los hombres. O sea, creemos que es suficiente de haberles dicho a las mujeres, cuídate, bájate la falda, no provoques, tú tienes la culpa, ¿no? O sea, la que parece puta eres tú. ¿Cómo no quieres que te traten así? Lo que queremos decirles es, si parece puta y te dice que no, no. No importa si llegó borracha hasta tu cama y alcanzó a voltear y decirte que no, es no. Si nosotros no corresponsabilizamos a la otra parte de la agresión, no lo vamos a lograr, porque solo hemos tratado de decirle al que es y a la que es agredida que se cuide. Y no hemos podido decirles a los agresores que no deben de ser agresores. Y esto nos pasa con las personas trans. Esto que menciona de los baños, creo que es un avance enorme. Quizá lo que se vuelve empático con la otra parte de la sociedad es que papás y mamás podremos ir a cambiarle los pañales a nuestros hijos al baño. No, es que no te sea importante quién está a tu lado orinando. Más allá de que entiendas lo que es la transexualidad, ¿qué importa quién está al lado tuyo orinando? Si nosotras logramos esa parte, yo creo que como Subsecretaría de Derechos Humanos habremos dado el primer gran paso. Entonces, para no extenderme, yo agradezco mucho, Héctor, el espacio, agradezco mucho que en el legislativo se esté trabajando puntualmente con esto, ¿sí? Eran temas que estaban ahí, que había un gobierno progresista, pero que no pasaban del discurso. Hoy no nos lo podemos permitir. La coyuntura de hoy, donde Congreso y gobierno son del mismo partido, sí es importante. Es importante porque debemos sustentar la misma agenda con las mismas metas hacia toda la población. Entonces, si nosotros logramos permear eso con ustedes, y si logramos que la academia participe con nosotros y que desde una exigencia elaborada, trabajada, meditada, y no desde el enojo, y no desde este discurso de ¿y ustedes a qué horas van a ponerse a trabajar?, sino con propuestas, vamos a crecer muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Yo vuelvo a reiterar el agradecimiento que hice al inicio porque ustedes dos hayan aceptado estar en esta reunión. Debo decir además que aceptaron de inmediato y con muy buena disposición ambos. Y sobre todo porque la idea era justo cómo a veces desde la perspectiva de la ciudadanía hay muchas ocasiones en las que no se sabe lo que se está haciendo. En ese sentido, desde luego la invitación es que debe existir una mayor comunicación social, ¿no? Porque esto desde la perspectiva de la ciudadanía, insisto, a veces desde la academia nos damos cuenta, porque estamos muy cerca de las opiniones de la gente, o escuchamos la opinión de la gente, o incluso nos toca sistematizar lo que la gente está pensando, y de repente la idea es que no se sabe perfectamente o no se sabe con amplitud qué están haciendo. Entonces, justamente esa fue la inquietud que hizo que buscáramos este encuentro, ¿no? Porque de repente no es que no se haga, es que de repente no se sabe qué se está haciendo. Y creo que es una responsabilidad compartida, no solamente el hacer, sino el también comunicar. Hoy día una de las partes fundamentales de una política pública no es solamente su hechura, sino desde luego su eficacia, y la eficacia se complementa con la buena comunicación.
Si un ciudadano, una ciudadana no sabe lo que se está haciendo por parte del gobierno, pues es difícil que pueda acompañar o que pueda incluso ejercer su derecho a la crítica o ejercer su derecho a la colaboración con el gobierno. No sé si existe por parte de ustedes alguna pregunta, si alguien de quienes nos hacen el favor de estar aquí acompañándonos esta mañana tiene alguna pregunta para alguno de los dos invitados, de los dos ponentes. Sí, podrías... Hola, ¿qué tal? Soy Aureliet de la organización Espacio Progresista y bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el tema de los datos. Hace poco CONAPRED sacó su encuesta nacional en materia de orientación y identidad de género. Yo quería saber si tienen algo pensado con el COPRED o con otra institución de la Ciudad de México para hacer un diagnóstico sobre las necesidades de las poblaciones LGBTI en la Ciudad de México, con base en el cual se podrían detonar prioridades en materia de diseño de políticas públicas o legislativas. Es muy buena pregunta. Yo creo que nos falta mucha información para saber diseñar de manera eficaz políticas públicas. Yo te responderé desde el punto de vista legislativo, porque gran parte del objetivo del Sistema Integral de Derechos Humanos y su trabajo en conjunto con el Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática tiene que ver con esta parte. El Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática requiere del Programa de Derechos Humanos que realice el Sistema Integral de Derechos Humanos para la planificación y elaboración de políticas públicas. Nosotros lo que estamos haciendo es justamente dejar de manera muy clara en la ley cómo es que va a funcionar todo este entramado. De dónde se obtienen los datos para poder evaluar la política pública existente, quiénes lo evalúan, cómo se evalúa y entonces cómo se conforma un programa de derechos humanos donde la sociedad civil organizada tuvo opinión, donde el Poder Legislativo, el Poder Judicial y por supuesto el Poder Ejecutivo tuvieron también opinión y discusión en la elaboración de ese programa de derechos humanos, y la obligatoriedad de que el Instituto de Planeación tenga que retomar lo que plantea el programa de derechos humanos, no solamente para la articulación de política pública, sino también para la presupuestación de las acciones del gobierno. Creo que es algo fundamental. Yo estoy convencido que esto va a cambiar la perspectiva de la política pública en esta ciudad y va a poner a la ciudad nuevamente como punta de lanza en el estudio y en la implementación y en el desarrollo de política pública. Yo quisiera agregar que efectivamente se está diseñando la ley de planeación para a partir de ahí generar el instituto. El instituto va a ser como el macro de la estrategia de la política pública y el eje de la ley y del instituto es el sistema de derechos humanos. Entonces está trabajándose, entonces por eso no hemos podido hacer estudios, porque nos ha pedido la jefa de gobierno que hasta que no se haga a través del instituto, que además tienen fechas, deadlines clarísimos, donde deben de salir a la luz, pero lo que sí te puedo decir que el gobierno trabaja con gobierno abierto, está a partir de la DIP, la Agencia Digital de la Ciudad de México, toda la información está ahí. Y no solo la información de lo que estamos haciendo, sino lo que pretendemos hacer y lo que se ha hecho. Con esto me refiero que nosotros estamos trabajando con los números que generó CONAPRED, con el trabajo que hizo COPRED, o sea, COPRED hizo su propia encuesta. Y la otra, y que yo digo mucho, que me regañan los académicos, es que ¿para qué esperamos al diagnóstico? ¿Sí? Es cierto que para presupuestar y para poder rendir cuentas es muy importante, pero para hacer, ya sabemos qué se debe de hacer. Debemos de evaluar cómo lo debemos de hacer, pero yo no creo que necesitemos
para empezar a trabajar, y no lo hemos necesitado, un diagnóstico cuando sabemos las necesidades básicas de la población de la ciudad, y específicamente de la población de la diversidad sexual. Tenemos la violencia y la discriminación a flor de piel, la necesidad de empleo, ¿sí? Y el acceso a la vivienda. Y cuando hablo del acceso a la vivienda no es de que les demos casas, sino en el caso, y reiteramos con las personas trans, porque las tenemos que visibilizar, porque los que son el cálice de la problemática. Como no tienen una identificación adecuada, entonces nadie les renta nada. Como no tienen un trabajo o una historia de trabajo constante, nadie es su aval. Entonces eso estamos buscando cómo logramos que la Ciudad de México pueda ser el aval para esta población. ¿Cómo podemos hacer que se les confíe por el solo hecho de decir soy Lulú y lo necesito? Entonces ese es un trabajo que se está haciendo. Bien, hay 3 manos más. Les pido si formulan las preguntas de manera concisa porque se va cortando el tiempo para terminar. Por favor, compañero. Gracias. Yo quisiera retomar un tema que comentó el subsecretario sobre lo ocurrido en el bar Cañitas en la Doctores, justo con el tema de la interseccionalidad. Son mujeres lesbianas, y fue un ataque con una característica un tanto sexual, que nos hable de el tipo de atención y acompañamiento que se le dio desde el gobierno capitalino, y en el caso pues, tal vez del legislador pueda tener identificados algunos otros puntos, es decir, saber si es un problema recurrente en los lugares LGBTI, y qué se podría hacer al respecto. Bueno, primero, nosotros nos enteramos a través de las redes sociales, fueron muy puntuales ellas, y nosotros pues estamos peinando la red. Nuestra subdirectora de diversidad sexual, además tenía la suerte de conocerlas, creo que se habitué incluso del espacio, entonces inmediatamente nos contactamos con ellas, cuál era su necesidad, platicaron los hechos, ya habían levantado un acta, se fueron a descansar, hablamos con la subprocuradora de atención a víctimas, dio la indicación en la fiscalía y acompañamos para que todo sucediera conforme a derecho, ¿sí? Hasta hoy seguimos con ese acompañamiento. Luego se sumó COPRED tiene los abogados, ¿no? Entonces hemos acompañado para que todo sea atendido como debe de atenderse, y a partir de eso lo que estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública, no solo a estos agresores identificados, sino cómo vamos a intervenir en la zona, en la colonia Doctores, a que sea más allá de una tolerancia porque son mis cuates, o una tolerancia porque ellas, con una buena estrategia, pues a los vecinos les invitamos 3 chelas, ¿no? Es un poco como pagar piso por adelantado. A veces es con el vecino chido, pero no necesariamente. Entonces lo que no debería de ser es que tú te adelantes y pagues piso para sentirte seguro. Lo que tenemos que hacer como gobierno de la ciudad es que esté segura, porque está seguro el espacio, porque no lo vamos a permitir. Entonces estamos diseñando junto con el secretario Horta un operativo de visibilización de la policía. Queremos que se vea la permanencia de seguridad social ciudadana, seguridad ciudadana en la zona. Y hemos tratado, por ejemplo, en la Morelos, algo que ha trabajado como diputado Temístocles es en la Cuauhtémoc, especialmente en todo el circuito de Cuba, ¿no? Junto con los empresarios, se ha logrado que los vecinos no solo acepten y estén solidarios, sino sientan como parte de sí una zona. Pero es un trabajo que han hecho desde el doctor Suárez de Real y después retoma Temístocles, y es algo que queremos hacer en toda la ciudad. Esto visibiliza una problemática, y con esto cierro. Tenemos en Milpa Alta y en Tláhuac problemas graves, de veras graves de suicidio,
¿sí?, de personas trans que son totalmente en esta transversalidad, que son indígenas, que tienen una opresión enorme. Y lo que hemos tratado, porque así lo estamos diseñando, no hemos salido, es salir del centro. Todas las acciones se hacen en la delegación Cuauhtémoc, porque tiene el mayor número de habitantes, pero hemos olvidado la periferia. Y justamente los pilares son estos centros que está abriendo el gobierno de la ciudad de trabajo con la comunidad, trabajo comunitario. En los pilares específicamente de Iztapalapa, de Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, tenemos un área de diversidad. Y quisiera también decirles que acabamos de hacer el consejo con las alcaldías de la diversidad. Nos sumamos al punto de acuerdo del Congreso, donde se le pidió a las alcaldías que se nombrara un representante con nivel de jefe de departamento para esta atención, y ahora tenemos una red para que haya una estrategia entre todas, y que si la Cuauhtémoc, que es la que tiene mayor presupuesto, puede ayudarle a la de Milpalta, pues le preste, ¿no? Entonces, porque lo que ha venido sucediendo es que son acciones aisladas. O sea, vamos, regreso a Cañitas, vamos, lo resolvemos y ya nos salimos, y se olvidó, y otra vez se rascan con sus uñas, ¿no? Tenemos que tomar como punto de partida Cañitas para que toda la zona sea segura para todos, no nomás para la gente de la diversidad. Por favor. Sí, a mí lo que me parece más revelador de este ataque es que aún se genera mucha incertidumbre para propietarios y usuarios de espacios de convivencia de la diversidad sexual, la apertura de uno de estos fuera de los barrios que ya hemos establecido como barrios de la diversidad sexual. Creíamos que vivíamos en una ciudad donde no solamente podíamos salir con nuestra pareja, demostrarle nuestro amor, ir a comer a un restaurante, ir al cine, ¿no?, sino que además ya los espacios LGBTs eran habituales en cualquier parte de la ciudad. Y resulta que no. Resulta que en la colonia Doctores, que se encuentra también en la alcaldía de Cuauhtémoc, se padece este ataque. Lo contaba un poco Jaime, a partir de la diputación de José Alfonso Suárez del Real. Ahora hubo una redistritación, pero esa parte de su distrito ahora me corresponde a mí, aunque yo estoy en el distrito 9 local. Generó una cosa muy interesante que nombró como acuerdo de convivencia barrial. El acuerdo de convivencia barrial consiste en acercar a los establecimientos de esparcimiento nocturno, a los vecinos, a las autoridades y al comercio en el espacio público, y organizar un festival anual con un tema específico, un festival cultural y artístico, y además que todos los actores y todas las actrices de esta comunidad firmen un acuerdo donde se comprometen a una convivencia sana, libre de violencia, sin discriminación, y ha funcionado increíblemente bien en el barrio de Cuepopan, que es República de Cuba, y creo que este fue un experimento muy interesante que ya cobró resultados positivos. República de Cuba se ha convertido en una cosa como la barrera del centro histórico que protege a la parte más turística de la zona más popular y más complicada por el nivel de criminalidad. Creo que este ejercicio lo podemos replicar en muchas otras zonas de la ciudad. En específico, yo ya a través de una compañera de mi equipo envié una comunicación tanto a Ali Gardoki, que entiendo que es la administradora de este espacio, de La Cañita, para que sepan que estamos atentos, somos solidarios con ellas, estamos dispuestos a establecer cualquier acción que ayude, junto con el trabajo que están haciendo con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Procuraduría, a mejorar la convivencia con el resto de sus vecinos, porque además eso es lo más triste y lo más terrible, que el ataque proviene de gente que convive en la misma zona. O sea, los agresores no son ajenos, no son desconocidos, son vecinos que, como dice Jaime, cobraban piso con chela, ¿no? Y a través de toda la interseccionalidad de las condiciones de ellas, pues decidieron emprender un ataque, evidentemente lesbofóbico, y dirigido a evitar que hagan uso de este espacio todos los vecinos, todas las vecinas. Me parece que también necesitamos generar mapas de seguridad, es decir, los LGBTs necesitamos saber dónde estamos, dónde hay espacios para nosotros,
dónde nos podemos sentir seguros, y eso genera automáticamente un compromiso con la autoridad. Creo que ese espacio no era tan conocido como cualquiera de República de Cuba, no quiero promocionar a ninguno de ellos. Nada más es este tamaño. Además es de este tamaño. Y bueno, pues tenemos que actuar también en solidaridad con nuestra propia población, y ahora que reabran ir, consumir, estar ahí, hacer presencia, eso va a ayudar mucho. Ejemplos como este esfuerzo de la Cañita existen no solamente en la Doctores, sino también en la Colonia Obrera y atrás del mercado San Juan, este mercado que vende todo tipo de artículos de comida exótica. Es que no está en mi distrito, por eso no me acuerdo cómo se llama. Mercado de San Juan. El mercado de San Juan. Sí. El mercado de Pujibet. Está el punto Gozadera, que también es de chicas, ¿no? Estos espacios son bastante desconocidos por la mayor parte de la población LGBT. Hay que empezar a darles visibilidad, también tiene que ser parte de nuestro compromiso. Quisiera Bien, agregar algo a eso, perdón. Rápido. Sí. Rápido. En relación a la ley de establecimientos mercantiles, estamos trabajando con el secretario de Turismo y con el secretario de Economía un punto que queremos proponer al Congreso en relación a los lugares de encuentro. ¿Sí? Los lugares de encuentro en esta ciudad solo sirven para que la autoridad llegue a extorsionar y no para vigilar que estén seguros, que tengan salidas de emergencia, ¿no? Que la gente que hace uso y usufructo de esto esté cuidado. Entonces, esto tiene que ver con saunas, tiene que ver con swingers, tiene que ver con este mismo lugar. O sea, ¿sí? Tenemos que garantizar desde el gobierno de la ciudad que todo mundo es digno de usar su cuerpo como se le dé la gana, que nosotros no dictamos la moral de la ciudadanía, que por el contrario, haga lo que haga, nosotros tenemos que vigilar que el espacio sea seguro. Bien, a ver, había dos personas más. Ahora son tres. Les pediría si pueden ser muy concretos y hacer las tres preguntas que faltan de corrido para que haya una última respuesta, porque el tiempo se termina. Sería 1, 2 el compañero que está acá y 3 el compañero que está hasta el fondo. ¿Sí? Adelante, por favor. La primera soy Susana Valles de Notimex. ¿Cuáles son las 5 alcaldías que ya tienen una jefatura para atender a la comunidad LGBT? Y todo rápido, ¿cómo funciona esta campaña de sensibilización de las autoridades hacia la comunidad que mencionamos? Okay. Sí, saber si hay algún plan para poder tener una tasa de empleo en el gobierno de la Ciudad de México. Hay ciudades que han dicho, bueno, yo le doy por ley tanto por ciento a la población de la comunidad LGBT, porque así ven a una policía lesbiana, a una enfermera trans, a una persona gay en la delegación, y eso da visibilidad. Si hay algún plan. Y la otra es si se está trabajando en población LGBT en situación de calle, y si esta situación de calle se dio a partir de que son LGBT. Bien, gracias. Luis Camacho, del DIF de la Ciudad de México. Justo como mencionó Jaime, a una de las comunidades y sobre todo un grupo etario bien importante que hay que recalcar, y sobre todo facilitar toda esta información sobre diversidad sexual, es la de niñas, niños y adolescentes, pero me parece que el DIF todavía tiene como sus reservas justo para empezar a soltar estas temáticas. Yo creo que es muy importante que, no sé, si podemos tener algún vínculo con la universidad, ¿no? Para que nos supervisen, ¿no? Hasta cierto punto, y sobre todo que hagamos el proceso de manera correcta, ¿no? Yo creo que eso sería. Bien, por favor. Contesto rápido. Sí. Empiezo con lo del DIF. Bueno, me acaban de nombrar presidente de la Comisión de Prevención de todo tipo de violencia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, justamente ahí está, vamos a vincular el trabajo que tenemos que hacer con los niños de visibilización, orientación y seguimiento en relación a la diversidad sexual. En relación al trabajo que Gabriel decía, no hay una tasa. Lo que estamos abogando, abonando y exigiendo es la no discriminación para el acceso al empleo. ¿Sí? O sea, si tienes la capacidad, no importa qué tipo de la población de la diversidad sexual seas, tienes derecho a ese empleo, ¿no? Ese es el sentido que está la garantía. El día de ayer se lanzó un programa de trabajo y de empleo para
personas de atención prioritaria. Y en cuanto a las personas en situación de calle, sí sabemos que sobre todo hay muchos jóvenes que por las circunstancias de salir del closet, de ser descubiertos, de enfrentar a su familia, los corren y acaban en situación de calle, donde en situación de calle viven una discriminación feroz por la misma población, ¿no? Entonces, estamos iniciando muy someramente un trabajo. Hay 2 organizaciones que están solicitando albergues. Estamos viendo si es o no lo es adecuado, pero estamos apenas agarrándolo con pinzas. Lo tenemos detectado, pero no lo hemos trabajado. Se está trabajando población en calle en general. Hay 3 nuevos centros y hay una política de primero aceptar a la gente en situación de calle antes de llegar, bañarla y exigirle que se porte bien. O sea, hacernos cargo que si está en la calle es porque no se quiere bañar, no se quiere portar bien, porque trae todo un bagaje que impide que entre en lo que tú consideras que debe de ser. Entonces, hay un nuevo trabajo, lo estamos haciendo con el CIDE y con la Universidad Panamericana, en ese sentido. Y me falta la tuya, algo de... se me fue. Las campañas de sensibilización a los funcionarios. Lo que ya terminamos, que lo presentamos el día 14 a la jefa de gobierno, va a ser, hicimos un modelo de capacitación, de capacitar capacitadores. Lo que queremos es que el primer año lleguemos a 30,000 personas, la meta del segundo año es a 150,000 y queremos que al final de la administración logremos cuando menos la mitad del funcionariado de la ciudad. Gracias. Temístocles, por favor. Gracias. Bueno, mira, respecto al punto de acuerdo que se presentó sobre las JUTs, hay muchas respuestas porque no todo lo que han creado las alcaldías son jefaturas de unidad departamental, hay muchos otros niveles, pero específicamente a quienes exhortamos, porque sabíamos que no tenían jefatura de unidad departamental, y el exhorto fue para que elevaran a ese nivel de la administración pública la atención a la diversidad sexual. A quienes exhortamos fue a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. A quienes no exhortamos porque ya contaban desde el inicio de la administración con una jefatura de unidad departamental, a Iztapalapa y a Cuauhtémoc, que ellos ya contaban de entrada, ¿no? Ahora, es importante que te explique cómo están las demás. Por ejemplo, el caso de Álvaro Obregón, tenemos un líder coordinador de proyecto que depende de una subdirección. Solo que este líder coordinador de proyecto no solo atiende diversidad sexual, atiende en general derechos humanos. Luego tenemos en Miguel Hidalgo una dirección de unidad de igualdad, diversidad y derechos humanos. Luego tenemos en Magdalena Contreras, que nos respondieron, un enlace de diversidad sexual. El enlace es realmente la posición más baja dentro de una estructura. Es dirección general, dirección de área, subdirección, jefatura de unidad departamental, líder coordinador de proyecto y enlace. En el caso de Milpalta, la respuesta es que cuentan con una subdirección de derechos humanos que está facultada para atender a la diversidad sexual. En el caso de Coajimalpa nos respondieron que a partir de noviembre crearían la jefatura de unidad departamental de transversalidad y diversidad sexual, lo cual nos pareció interesante. De hecho ya está, yo vengo en representación de... Sí, nos dicen que desde el 11 de noviembre. Sí, ya estamos en la actividad. Muy bien, pues felicidades. Y bueno, pues cada caso tiene, mira, responde un poco también a la estructura que se requiere para cada alcaldía. No es lo mismo gobernar Tláhuac que gobernar Cuauhtémoc o gobernar Álvaro Obregón, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Lo interesante es que se generó el interés y el énfasis en contar con un área específica de gobierno que atienda el tema. Yo sé que no me corresponde como legislador atender a poblaciones de forma directa, pero nuestro módulo de atención ciudadana y gestión decidió iniciar un comedor comunitario todos los domingos en el Parque Allende, sobre Reforma, en la Colonia Guerrero, para atender a la población en situación de calle. Mi distrito electoral es el distrito con mayor cantidad de población en situación de calle de toda la ciudad. A mí me corresponde Tepito, Guerrero, Peralvillo, Tlatelolco, Santa María la Ribera,
que ahí se focaliza la mayor parte, centro histórico y centro también me toca, ahí se focaliza la mayor cantidad de población en situación de calle, en gran medida porque la población es más tolerante y solidaria con ellos. Las agresiones son menores y también en esta zona existen colonias populares con una población que no se va a preocupar como otras zonas en cómo se ve un campamento en situación de calle en su banqueta. También tiene que ver con eso. Y decidimos establecer este comedor donde hemos estado colaborando con la organización Caracol, una organización de la sociedad civil. Hemos también identificado población de la diversidad sexual. Nos han ayudado a enviarlos a la Clínica Condesa, a pruebas rápidas de VIH. El nivel de riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual es mucho más elevado en la población en situación de calle. Nos preocupa, estamos por lo tanto también trabajando con la Alcaldía de Cuauhtémoc en su atención, en proteger sus derechos humanos, en que no se les dé un trato incorrecto tratándolos de expulsar de manera forzada de algunas zonas que son zonas de seguridad. Y lo más difícil ha sido sensibilizar a los vecinos sobre la condición bajo la que ellos viven. Te estoy diciendo que aquí hay menos agresión, pero de todas formas hay agresiones. Y hay una violencia interna en la población en situación de calle. Por ejemplo, nos ocurrió apenas hace 3 semanas que una de las chicas que vivía en el campamento donde está el monumento a José de San Martín, en el cruce con el eje de Alzate, decidió incendiar el campamento y todo se incendió, y entonces otra vez hubo una redistribución de la población que ya se encontraba en ese campamento, que eran alrededor de 40 personas. Pero lo que te quiero decir un poco, lo preguntó Gabriel, pero lo preguntó otro compañero también, creo. Lo que les quiero decir un poco es que a mí me ha quedado claro la necesidad de que como integrante de la diversidad sexual y como representante de los derechos humanos en el Congreso, atendamos a todas las poblaciones de atención prioritaria. Quiero decirles que también lo más difícil ha sido justo hacer entender a la población que votó por nosotros que estos temas también los representan y que estos temas también les atañen y que son problemáticas que también viven en sus comunidades. Siempre hemos tenido una preocupación de que no parezca que nuestro trabajo legislativo esté enfocado exclusivamente en la diversidad sexual. Claro que es un tema prioritario en nuestra agenda, pero no es el único, es toda la agenda de derechos humanos. Gracias. Bien, pues agradecemos muchísimo, le agradezco muchísimo a Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, lo mismo que a Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, que hayan acudido a este encuentro. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes, escucharles. Agradezco a la Coordinación de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que hayan estado aquí haciendo la grabación, el video que pronto vamos a poner a disposición para que aquellas personas que no pudieron venir o que quieran después escuchar y estar en comunicación con el diputado o con el subsecretario puedan hacerlo. Pronto va a estar a disposición de manera pública. Hay muchas personas que siguen pensando que la diversidad sexual en la Ciudad de México es un tema totalmente superado, que no hay más. Es común escuchar, pues si ya se pueden hasta casar, ¿qué más quieren? Hay todavía que hacer un gran esfuerzo y eso me alegra mucho que tanto el subsecretario como el diputado lo sepan y lo tengan claro, y es que todavía falta mucho por avanzar y quizás una de las primeras grandes causas es hacer entender a la población en general que la lucha por los derechos humanos de las poblaciones LGBTTI es una lucha de derechos humanos, que quienes pertenecemos a estos sectores y estas poblaciones no estamos pidiendo un solo derecho más, pero no estamos dispuestos y dispuestas a que se nos niegue uno solo menos. Y creo que en ese sentido es muy importante tener a personas en el gobierno, tanto en el órgano, en el poder, ahora ya poder legislativo, como en el poder ejecutivo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su presencia. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Programa de Estudios en Disidencia Sexual, yo soy Héctor Salinas. Muy buenos días.